Totascarchi TV. Presenta la entrevista de la semana. Conozcamos a nuestro invitado. He aquí una breve biografía. Un saludo muy cordial a los teleaudientes y a las personas que interactúan en las redes. Muy en especial un saludo profundo a los ciudadanos de mi Cantón Espejo, en especial a los ciudadanos de mi querida ciudad del Ángel. Arquitecto, para empezar esta entrevista, ¿nos podría decir cuál es su punto de vista en el tema de la planificación y ordenamiento territorial del Cantón Espejo? Ya, mire, es una pregunta muy interesante. A través del tiempo, prácticamente en 20 años, casi 30 años de administración que hemos tenido en el Cantón Espejo, no ha habido una aplicación seria y técnica de lo que es el ordenamiento territorial, a tal punto que se dan casos muy especiales y muy sui generis. Por decirle el caso que un ciudadano necesita un documento muy especial que lo solicitan en todos los cantones de nuestro país, que es el certificado de no estar afectado por el plan regulador cuando uno necesita hacer un crédito, comprar una propiedad o hacer algún trámite. Y se lo otorga. Caso especial, en el municipio de Espejo se otorga el certificado de no estar afectado por un plan regulador. O este elemento es una herramienta para disciplinar el crecimiento de una ciudad. Y la municipalidad o las administraciones lo han otorgado. Está afectado o no está afectado por el plan regulador y lo certifican. En un caso especial le decía, lo otorgan sin tener plan regulador. O sea, no existe. Aquí en el Al menos no existe. hasta donde yo sabía no existe. Hasta cuando yo estuve más en contacto con la administración pública, no existía el plan regulador. La obra pública se ha gestado improvisada, ¿no? Sin seguir un parámetro técnico de estudio, de investigación, de requerimientos, de necesidades, de fortalezas y debilidades que uno puede tener, que tiene una población. Entonces, eso ha venido dándose y eso de alguna manera nos mueve a involucrarnos para generar un cambio. En los planes de desarrollo que existen en el Cantón Espejo, partiendo desde 1998, en el diagnóstico determina bajos ingresos económicos en los hogares y también un alto índice de migración. Estos dos problemas hasta el momento se mantienen. ¿Eso significa que no se cumple con lo planificado? A ver, la cuestión de ingresos económicos no depende mucho de las administraciones públicas. A veces uno tiene una idea equivocada de lo que es generar empleo y generar producción. Pienso que en un municipio pequeño, con un bajo presupuesto, la tarea es ser el vehículo y la herramienta que permita al ciudadano emprender y desarrollar el pueblo, ¿no? A veces interpretamos mal que el municipio tiene que ser el encargado de generar el empleo en un territorio, en un cantón. Pienso yo que es la herramienta, el municipio es el gestor para dinamizar, pero no para crear, ¿no? Porque no tiene los recursos. O sea, hablar de que la municipalidad va a solucionar la falta de empleo y producción en un cantón es irresponsable. Mire, lastimosamente el apoyo que uno recibe como Cantón Espejo depende del vínculo político que tenga con el Estado o con el gobierno de turno. Si el alcalde es del gobierno de turno, tiene más apoyo. Si el alcalde no es del gobierno de turno, se restringe un poco el apoyo. Entonces uno tiene que sumarse a coger la bandera de pronto, ¿no?, del gobierno para recibir apoyos extra presupuestarios, ¿no? Desde luego que tienen que ser propuestas veraces y confiables para que cualquiera de los gobiernos decidan invertir en ese cantón. Pero más se orienta en el ámbito político, o sea, y eso es lo que hemos vivido en muchos años, que dependemos de la coyuntura política para que se desarrolle y se impulse o se apoye una administración pública.
Entonces, en ese sentido, los cantones pequeños nos hemos visto desprotegidos y abandonados de la institución que tiene competencias y de las instituciones pequeñas que ya no las tienen, pero que les queda la posibilidad de estructurar convenios con las otras instituciones y asumir esa responsabilidad. Sin embargo, hemos vivido un abandono total y una despreocupación total del sector rural. Entonces, las administraciones locales, como municipios, se han deslindado de apoyar a los sectores rurales. A no ser que también ingresen en ese sentido de la obra por el voto, ¿no? Entonces ahí estructuran astutamente algún proyectito, ¿no? Pensando solamente en ese sentido, no pensando en un plan integral de desarrollo. La explotación del turismo siempre ha sido una oferta en los procesos electorales, tomando en cuenta el alto potencial de atractivos que dispone el Cantón Espejo. Desde su punto de vista, ¿qué hace falta para fortalecerlo? Mire, como dice usted, nuestro cantón es el dueño de un tesoro. Hoy por hoy, a nivel de las sociedades nacionales, latinoamericanas y creo que de todo el mundo, estamos conscientes de que existe un tesoro que preservar y que valorar, y es la naturaleza, es el ambiente. Nosotros estamos siendo dueños de una de las joyas de nuestro país más importante, que es una reserva ecológica y todo el páramo en sí. La reserva ecológica abarca una parte de nuestra riqueza, pero creo que nuestra riqueza es totalitaria, o sea, nuestro cantón es realmente rico en lo que es naturaleza y sobre todo en recursos hídricos. ¿Pero qué hace falta para explotar en ese esta sentido, diversidad? Hace falta establecer un plan macro, integral, para desarrollar el turismo, que involucre fundamentalmente al ser humano, a la familia y a la sociedad en general. No al empresario turístico en específico, no deslindándolo también de ello, pero fundamentalmente involucrándonos las familias y la sociedad de nuestro cantón con el sentido de protección de nuestra naturaleza. Y creo que si hacemos conciencia a nivel educativo, a nivel social, a nivel barrial, a nivel parroquial, de lo que significa nuestra riqueza en nuestro cantón, de por sí el turismo va a empezar a dar frutos, porque la gente va a emprender, porque la gente va a soñar. Créase que a veces nos deslindamos de nuestra riqueza y creo que hay sociedades, generaciones que están creciendo sin conocer nuestro propio territorio. Creo que hay muchachos de 15, de 18 años en los colegios que si uno va y pregunta y dice conoce las lagunas del Voladero y tal vez no las conocemos. Viviendo aquí, siendo parte de, no las conocemos. Y a veces pensamos que en nuestro cantón la riqueza es solo lagunas del Voladero o el bosque de Polilepis. Y estamos equivocados. Estamos siendo un poquito superficiales. Solo hablando de lagunas, tenemos una serie de lagunas en nuestro cantón. Está el Voladero, está Crespo, Potrerillos, Cerro Negro, está Razococha, entre otros elementos lacustres. Desde su punto de vista profesional, ¿se debe mantener el patrimonio cultural como ente de desarrollo? El patrimonio cultural, hablando globalmente, sí. Claro, de hecho, o sea, el patrimonio cultural es parte de la esencia de un pueblo. Ya, hay varios ámbitos. Hay el patrimonio cultural que tiene que ver con la arquitectura, hay el patrimonio cultural que tiene que ver con la música, la danza, la pintura, las costumbres ancestrales. Entonces, hablando de un cúmulo como patrimonio general, debe mantenerse, impulsarse e incentivarse a la protección y a la práctica y al rescate de muchas cosas. Como profesional en la arquitectura, tengo un criterio muy específico respecto a la protección del patrimonio.
Hay muchos valores en nuestras edificaciones patrimoniales, muchísimos, muchísimos. Pero creo que en las condiciones que vivimos en nuestro país, en las condiciones físicas, de riesgos sísmicos y de desastres naturales, creo que tendría que primar mucho, mucho la responsabilidad de analizar la estabilidad de las construcciones que declaramos como patrimonio cultural. Gracias. La seguridad del ser humano está por sobre todo, y a veces, permítanme un ratito, me extiendo un poquito en esto, a veces nos encontramos con municipalidades que declaran patrimonio cultural a todo lo que es barro, tierra, ¿no? Construcciones de tapiales, ¿no? Sin analizar la seguridad, la debilidad que tiene como seguridad una construcción de este tipo. Hemos vivido eventos tan dolorosos como el terremoto de Manabí y Esmeraldas, ¿no? Y que no estamos libres de que a nosotros en nuestro territorio como Carchi o norte del país nos suceda. De hecho, hemos vivido unas 3 etapas de enjambres sísmicos a través de los últimos 3 años, que nos preocupa sobremanera. Entonces, la administración pública debe también ejercer un desempeño en esto responsable, ¿no? Por ejemplo, hay bienes patrimoniales como nuestra iglesia que está aquí cerca, ¿no? Que de hecho deben ser mantenidos, pero hay patrimonios, viviendas o elementos arquitectónicos que teniendo valor, ya muestran una debilidad para soportar estos eventos. Entonces, ahí debe hacerse un análisis profundo, pensando más en el ser humano y la seguridad. Eso. Gracias, arquitecto. Nos vamos a un corte comercial y al volver estaremos tratando acerca del tema político. Conoceremos o no si el arquitecto Víctor Fraga está como candidato o no a alcalde del Cantón Espejo. Continuamos con el arquitecto Víctor Fraga. Arquitecto, tenemos conocimiento que usted era director cantonal de Alianza País. ¿Por qué renunció a la dirección? Sí, mire, de hecho, curiosamente, administrativamente todavía sigo siendo director de Alianza País. Yo recibo todavía comunicaciones de las centrales administrativas de Alianza País en Quito. Mire, señorita, yo renuncié hace aproximadamente 2 años casi. Prácticamente a los 6 meses de ser electo como director de Alianza País, Cantón Espejo, yo renuncié. El motivo fundamental para que yo renuncie de la directiva de Alianza País fue en que, estando al interior de Alianza País, evidencié lo que hoy la sociedad entera, evidencié más de cerca lo que hoy la sociedad entera está conociendo. Esa lucha y esa pugna por el poder, ese perder el norte de lo que muchos ecuatorianos, muchos ciudadanos nos convencimos. A ver, uno como ciudadano, estando fuera, se convenció de lo que se propuso en Alianza País. Yo me convencí de lo que habíamos vivido como Alianza País, lo que aparentemente estábamos viviendo, un cambio, un cambio en lo que era vialidad, un cambio en la política educativa, un cambio en la política de salud. Pero esa realidad era virtual. Estando al interior del país, evidencié otra realidad. Fundamentalmente, lo negativo que era el manejo de la política. Al momento, ¿en qué postura política se encuentra? ¿Con el expresidente Correa o con el actual presidente Lenín Moreno? Mire, yo renuncié a Alianza País porque no tengo una posición individual, nunca la tuve, de seguir a un individuo. De hecho, yo individualmente no seguía a Correa. Yo seguí a lo que significaba Alianza País en ese tiempo, lo que se propuso como política social, como la sociedad del siglo XXI, en redireccionar la política y la administración pública en el país,
deslindándose de la vieja práctica política. O sea, por eso llegué yo a país. Estando adentro me di cuenta de que eso era una fantasía, eso era un teatro. Entonces, hoy por hoy, no digamos que soy un anticorreísta, porque no me interesa un individuo, no me interesa Correa. Ni tampoco soy un morenista, porque tampoco me interesa un individuo como Moreno, como individuo, como individualidad. Me interesa un cambio, que hasta aquí algunas decisiones del gobierno han sido acertadas. Una de las más valiosas es el respeto a la comunicación. O sea, hemos vivido un año de tranquilidad y respeto, no de una lucha en contra de las personas que pensamos diferente, ¿no? Antes no podíamos, ¿no? También tenemos conocimiento que usted fue partícipe del movimiento Trabajo y Democracia. ¿Qué pasó con este movimiento? Sí, son unos bonitos recuerdos, mija. Fueron mis primeros pasos en la política. Estoy hablando de más o menos hace 15 años, cuando decidí involucrarme en la política. Bueno, en la política nos hemos involucrado desde muchachos, porque el ser parte, el mover, el que la energía del ser humano se dinamice por la preocupación de la sociedad o del grupo, eso es hacer política. Y recuerdo los primeros pasos que di en la política fue en el colegio. No, en el colegio fui presidente del círculo estudiantil. En esa época tenemos muchos recuerdos. Me acuerdo con un amigo de la nostalgia de la juventud, que hoy ya es fallecido, René Ruiz. Tuvimos una energía y un sueño de luchar por colaborar en el crecimiento de nuestros compañeros como estudiantes en el Colegio El Ángel. Luego, ya como profesional, retorné al Cantón Espejo y decidí involucrarme ya en la política administrativa, en la política, para administraciones seccionales, para administraciones locales. Ahí me involucré con Trabajo y Democracia, moviendo con un solo fin, con una sola aspiración: generar un cambio. En ese tiempo, recuerdo, estaba de alcalde Renán Flores y había un malestar un poco en la forma de administrar la municipalidad, ¿no? En la forma de que los profesionales de ese entonces no pudimos involucrarnos, jóvenes profesionales no podíamos involucrarnos en la obra pública, ¿no? Siempre tenía que ser parte de un círculo político, tenía que ser parte de un ámbito político para ser parte de la obra pública como profesional y en ejercicio particular. Entonces, en esa instancia tomamos la decisión de involucrarnos apoyando al partido político. Apoyamos una candidatura en ese tiempo de Lenín Carrera, que con el paso del tiempo a mí personalmente me ha decepcionado. Eso me llevó a ser parte de una lucha política y luego tomar una decisión de asumir una candidatura a una concejalía. Con el movimiento político Trabajo y Democracia logramos eso, y lo logramos de una forma muy bonita, porque nos deslindamos de la vieja práctica política, de esa clientelar, de las dádivas, de la limosnera, en cuando el político se transforma en Papá Noel o se transforma en empresario que al parecer desborda recursos para la sociedad. Entonces uno tiene que estar preparado para sí mismo primero, para enfrentar eso que es durísimo, ¿no? Porque uno puede enfermarse estando en la política, estando en el poder puede enfermarse. Tiene que estar maduro para responderle al pueblo, para estar sólido y responderle al pueblo lo que le confía a usted. Mire, lo absoluto no existe. Uno como ser humano nunca deja de aprender, nunca deja de crecer. Aún con la muerte tal vez uno no deja de aprender, no. Pero sin embargo pienso que he caminado junto al pueblo, junto a mis amigos, junto a mi familia, un tramo muy importante que me ha hecho pensar en que estamos en condiciones de asumir un reto, Arquitecto, tomando en cuenta que usted participó en Alianza País y Trabajo y Democracia,
¿Qué tienda política auspiciaría su candidatura? Mire, yo participé como político en Trabajo y Democracia. En Alianza País no tuve la oportunidad de participar como político. Simplemente llegué a ser parte de una estructura política al interior del país. Yo de país no obtuve nunca nada. Yo a país le intenté dar, pero no me fue posible. Porque Alianza País de Correa es un panorama. Pero Alianza País de Moreno tiene otro rumbo todavía, tiene otra oportunidad todavía. Y como le decía anteriormente, creo que Moreno ha tomado muy buenas decisiones, y como le dije, la más importante es el respeto a la libertad, que es una esencia de la sociedad, un derecho de la sociedad, un pilar de nuestra humanidad, la libertad, en todos sus ámbitos, la de expresión, la libertad de movilización, la libertad de vida, de tener derecho a la vida. Entonces, Moreno tiene otra posición y es más saludable. Está en una condición realmente difícil para él por una condición país que es totalmente adversa. Mire, yo creo que en la actualidad yo he hecho una reflexión entre lo que son las ideologías, izquierda, derecha, centro, centro-derecha, centro-izquierda. Armamos ideologías a conveniencia y a gusto, pero hemos fallado la sociedad en ser respetuoso con las ideologías. Decimos ser de izquierda y cuando estamos en el poder actuamos de otra manera. Somos socialistas de izquierda únicamente con recursos públicos. Y es el debacle y el desgaste total de la ideología izquierda o del socialismo. Entonces ya no existe el socialismo honesto, solo el socialismo oportunista. No. Y por otro lado, contraponemos contra la derecha, que es una posición de economía de libre mercado, de propiedad privada. Y los izquierdistas dicen que la derecha es un veneno y los de derecha dicen que la izquierda es un veneno. Yo creo que el veneno está en las mentes de los seres humanos y que hemos deteriorado las ideologías y los principios a tal punto de que ya no tienen validez en la sociedad. Que la validez la otorga el ser humano de donde se emprenda la lucha. Uno puede ejercer una lucha social desde la derecha, sí, claro, emprendiendo, produciendo, siendo empresario, con economía, generando empleo. Mire, en un país y en una sociedad, la herramienta de producir empleo está en la sociedad privada, en la empresa privada. El Estado asume un rol empresarial o de generar empleo en la medida de lo que puede, pero las plazas y el trabajo está fundamentalmente localizado en el emprendimiento privado, ¿no? Sin el emprendimiento privado y la empresa, el empleo sería totalmente precario y solo esperamos para el Estado. Arquitecto, para finalizar esta entrevista, cuéntenos cuál sería su proyecto político para esta campaña. Mire, creo que después de haberle dado mi forma de pensar, el emprendimiento político está direccionado y enfocado en el ser humano. En el ser humano. Creo que el ser humano tiene que ser consciente de que lo más importante de la vida es el ser humano mismo. Que después de digamos así, vivir un evento duro. Yo pongo como ejemplo la sociedad manabita y esmeraldeña. En la sociedad manabita y esmeraldeña habían empresarios muy fructíferos, emprendedores pequeños, emprendedores medianos, grandes, que luchaban y eran productivos, que tenían una sociedad sólida. Y que después de un evento natural se derrumbó.
Y hoy Manabí y Esmeraldas, ¿por qué se recuperan? Si todo lo que el ser humano a veces nos enfocamos, que es por la economía y los bienes, se perdió. ¿Por qué esa sociedad vuelve a nacer? Por el ser humano. Entonces uno puede llegar a acumular una fortuna, una empresa, una riqueza, pero a lo mejor un agente externo llega y se lo quita, se lo arrasa, y lo único que queda es usted. ¿Y qué le queda? Le queda su convicción, su formación, sus principios para volver a surgir y luchar. Entonces creo que la administración pública tiene que estar enfocada en el ser humano, vinculada a la producción, haciendo un análisis muy, muy responsable de la economía de nuestro cantón. ¿Qué es nuestro cantón? Nuestro cantón es empresarial, industrial, artesanal. Nuestro cantón es agrícola. Nuestro cantón es ganadero. Entonces nuestro potencial está enfocado en el campo. La ciudad vive del campo aquí. Nuestra realidad es esa. Cuando la papa baja, yo como comerciante y empresario no vendo. Cuando la leche se desestabiliza, yo no vendo. Yo no surjo. Entonces, mal haría yo en preocuparme individualmente de la empresa si la esencia del desarrollo de nuestro cantón está en el campo, está en el barro, está en el lodo, ¿no? Y le digo está en el barro, está en el lodo, ¿por qué? Porque el agricultor, el ganadero, tiene que pisar lodo, tiene que pisar barro para trasladarse a su sitio de trabajo. Porque la vialidad es un desastre. Porque no existe vialidad. Porque la vialidad es vía cuando tiene la comodidad para transportarlo, pero cuando es un lodazal, cuando tiene la pendiente que no exige la técnica, cuando no le brinda la seguridad de sacar sus productos, en invierno sobre todo, ¿no? Uno puede tener las mejores cosechas, porque es rico, nuestro cantón es extraordinariamente rico y productivo, pero no tiene vías. Entonces usted sin vías no puede ser productivo, no puede ser competente, ¿no? Sin vías no tiene salud, porque si usted tiene una emergencia de salud en un barrio pobre, no puede salir al hospital, no lo puede llegar a sacar un taxi, no lo puede llegar a sacar una ambulancia, no lo puede llegar a salvar la policía. Entonces, vía significa salud, ¿no? Vía significa progreso. Entonces, el gobierno, lastimosamente, nuestros administradores locales, que paradójicamente quieren quedarse, ya estando 20 años, quieren quedarse 4 años más. Y en 20 años no han podido visualizar la realidad que necesita nuestro cantón. Prefieren hacer monumentos, ¿no? Prefieren hacer regeneración urbana, no pensando en que la regeneración urbana esté mal, pero prefieren hacer regeneración urbana. ¿Qué significa para ellos regeneración urbana? Destrozar parques para hacer nuevos, levantar adoquinados medianamente viejos para poner otros de colorcitos, pensando en generar una imagen para ellos, pero no pensando en la sociedad. O sea, yo no concibo, por ejemplo, hacer regeneración urbana sin hacer adesentamiento urbano. O sea, yo no puedo quitarle el adoquinado a una calle para ponerle adoquín de color, cuando a 2 calles de ese adoquinado hay barro y lodo. Eso es ser insensible con la sociedad. Entonces, la política de nuestra institución pública tiene que cambiar de visión. Por eso le digo, hay alcaldes que prefieren hacer monumentos, que prefieren borrar parques, como en el caso de San Isidro, y volver a hacer otro, ¿no? Y eso lo han cometido 2 alcaldes. Me acuerdo Flores, en una época, el alcalde Flores borró este parque 10 de agosto aquí en la Ciudad del Ángel y puso un parque frío de hormigón, que lo único que tiene de bonito son las esculturas de los animalitos. Hoy viene una nueva administración y hace lo mismo en San Isidro, que genera escalofrío. Yo primero agradezco a ustedes la voluntad de tomarme en cuenta para poder expresar una forma de pensar al pueblo, de conversar con ustedes,
de asumir un reto. No, yo creo que el mensaje a la ciudadanía es que los políticos y los administradores públicos no son culpables de lo bien o de lo malo que ejercen su función. Posiblemente está en la responsabilidad en el pueblo que los elige. Un llamado a la ciudadanía, un llamado al pueblo, a que en el abanico de candidatos que lleguen a ser, y si yo tengo la oportunidad de serlo, analicen la mejor opción, no se dejen llevar por las dádivas. Entonces a esa gente le hago un llamado que reflexione y que decida por el mejor, que decida la mejor opción, la que le permita crecer al ser humano y crecer la sociedad entera. Muchas gracias, señor arquitecto. Les invitamos a nuestro siguiente programa en Notas Carchi la siguiente semana. Los invitamos a que se suscriban a nuestra plataforma de Facebook y YouTube. Además, cualquier comentario y sugerencia pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla.